Salut Rosalia, how are you? Fine, thank you. T'as 25 ans, t'es espagnole, et l'année dernière, t'as gagné 2 prix aux Latin Grammys Awards. Mais t'as pas remercié ta famille ou des producteurs, t'as plutôt remercié des femmes comme Lauryn Hill, Björk, Kate Bush. Pourquoi t'as choisi de remercier ces femmes-là? Te diría que estas mujeres han sido mujeres que me han inspirado muchísimo. Ellas han sido mujeres que han liderado sus proyectos, que han producido su música, que han compuesto su música. Y creo que es tan importante visibilizar a esas mujeres que están haciendo que su rol en la industria no es un rol pasivo, no es un rol como el habitual de un intérprete que a lo mejor es fácil de visibilizar una mujer que está en el escenario. Y creo que es tan importante tomar ese momento donde pude hablar de ellas, ya que les debo tanto. En ce moment, il y a un engouement depuis quelques années pour la musique latine. Il y a du reggaeton un peu partout. Toi, ton morceau avec J Balvin, il a fait, je crois, 260 millions de vues sur YouTube, par exemple. Rosalía. À ton avis, ça vient d'où cet engouement pour la musique latine? I think that Latin music is very special and is a music that makes you dance, for example, makes you move, makes you feel, even if maybe you don't understand the lyrics. La música latina es una música que ahora mismo está teniendo un momento tan fuerte y yo lo celebro y me encanta que sea así porque yo al haber estudiado flamenco me di cuenta de que existían los cantes de ida y vuelta, que son esos cantes que son pues la guajira, la milonga, el garrotín, la colombiana, que son cantes que de esas idas y venidas entre España y Latinoamérica. Y creo que la gente está muy receptiva hoy en día. Creo que está muy receptiva también porque venimos de hace unos años, creo que el pop se estandarizó, ¿no? El sonido global se estandarizó. Y creo que ahora mismo la gente está tan receptiva y reciben propuestas, cuanto más particulares, especiales son, yo creo, mejor. Y creo que por eso ahora mismo la gente tiene ganas de sorprenderse y por eso la gente is excited for K-pop or things like that is happening, or for Latin music. Why? Because it's something different. It's something that you learn through music. You learn another culture. From music you learn another language. From music you learn otro imaginario visual. Maybe you can learn so many things through that, and that's why I think that people is very receptive. Malamente. Así sí, malamente. Mira. T'es tombée amoureuse du flamenco quand t'étais plus jeune, à 13 ans, avec Cameron de la Isla. Yes, sí. Par contre, c'est avec Chiqui de la Linea que tu l'as appris. Sí. Tu dis que c'est pas un professeur, tu dis que c'est un maître. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça ressemblait ces cours? Sí, oui. You know, él para mí es un maestro. Ha sido mi gran maestro. Él me enseñó todo, lo que yo sé de flamenco me lo enseñó él. Y yo le veía pues unas 3-4 veces a la semana mínimo. Y pues sus clases consistían en hacerme, primero enseñarme a escuchar. Écouteur. A escuchar flamenco clásico. Él me enseñó, me educó a escuchar el flamenco más antiguo, La Niña de los Peines, Valderrama, Vallejo, Agujetas. Quieren venir y a la muerte yo estaba. Y entonces también me enseñó a encontrar la forma de la técnica con la que se canta el flamenco. El flamenco es una disciplina y cualquiera que vea un bailaor entenderá que es verdad que es una disciplina, ¿no? Y me enseñó a entender los ritmos, las amalgamas que hay en el flamenco, los estilos, porque el flamenco, aunque tú quieras abarcarlo y entenderlo, en toda una vida no podrías, porque hay tantos estilos de un pueblo, de ese fandango de ese pueblo, o tienes que ir hasta ese pueblo a lo mejor y encontrar a alguien que te lo enseñe. Es que es una música muy extensa, muy rica, muy compleja. Entonces Chiqui tuvo mucha paciencia y me enseñó a ser humilde y a entender que esto era un camino a largo plazo y
y me enseñó todo lo que yo sé. Todo lo que yo sé de flamenco me lo ha enseñado Chiqui. Por eso le estoy muy agradecida. En Espagne, aujourd'hui, le flamenco, comment c'est vu? Est-ce que c'est vu comme quelque chose de vieux? Est-ce que les jeunes l'apprécient plus aujourd'hui, maintenant que tu es là aussi? Oh, yo creo que el flamenco ahora está viviendo un momento muy bueno, porque hay muy buenos cantadores jóvenes, cantadores como Israel Fernández. Sevilla está de fiesta, porque ya ha llegado a mí, por la calle Hierba Buena. María Terremoto, María José Yergo. Niña de la tuna, duerme tranquila. Y creo que el flamenco hoy en día está totalmente despojado de connotaciones que podía tener hace unos años. Con la generación de mis padres, a lo mejor el flamenco tenía una connotación social distinta, ¿no? Que creo que hoy en día el flamenco está libre de cualquier connotación. Simplemente es un arte que todo el mundo, yo creo, es consciente de lo especial y lo bonito que es. Y es una cosa que tenemos mucha suerte de que haya tanto flamenco y tan especial y tan bueno hoy en día, yo creo. Le flamenco, ça raconte des histoires. Et toi, dans ton dernier album, tu t'es inspiré d'un roman qui date du XIVe siècle et qui raconte l'histoire d'un homme qui est tellement jaloux qu'il finit par enfermer sa femme. Pourquoi tu as choisi ce thème-là pour cet album, El Mal Querer? Yo sentí que eso era lo que tenía ganas de explorar, de investigar en ese momento. Yo no tuve pareja hasta que no tenía 23 años y creo que a raíz de, no sé, de tener experiencias, de vivir, ¿no? Uno al final pues escribe hacia un sitio o hacia otro como compositor. Y creo que en las canciones siempre hay una parte de fantasía, por supuesto, y una parte de verdad, ¿no? Porque creo que si hay solo de una, falta de la otra, ¿no? Y creo que es importante que siempre haya un poco de las dos. Entonces, en ese sentido, con El Mal Querer yo tenía ganas de investigar sobre los celos, ¿no? Por ejemplo, o sobre la posesión, o sobre tipos de amor que a lo mejor no son los más sanos, ¿no? Y creo que en ese sentido eso es lo que tenía ganas de investigar, lo que tenía ganas de experimentar escribiendo sobre ello, ¿no? Lo primero que tuve claro sobre el disco era que se llamaría El Mal Querer, antes que todo. El Mal Querer, y después sí que la novela de flamenca me sirvió como punto de partida dramatúrgico, ¿no? Para estructurar el disco como que el disco fueran canciones y capítulos a la vez. Entonces, en ese sentido, creo que este tema es un tema universal. Creo que el amor es un tema universal, pero verlo desde un lugar oscuro, intentar entender las aristas de una historia de amor, donde hay posesión, donde hay ataduras, ¿no? Donde hay todo eso, creo que me parecía más interesante y más rico, por lo menos en el lugar en el que yo estaba en ese momento, ¿no? Y entonces pues así lo sentí, así lo hice. Tu parles de dramaturgie, de chapitres, d'un récit qui peut être réel mais aussi un peu inventé. Et justement, j'ai trouvé dans ton projet, dans El Mal Querer, qu'il y avait quelque chose un peu de théâtral. Comme si tu prenais des personnages et tu les jouais en allant chercher ce qu'il y a au fond de toi pour donner des émotions, un peu comme une comédienne le ferait pour un rôle, ou en tout cas que tu avais des émotions très fortes quand tu chantes et quand tu danses, que tu puises en toi. Est-ce que ça ressemble un peu à un travail de comédien quand tu es sur scène? Qué bello. Yeah, it's true. Oui. Oui. Oui, and I think that every song has una alma. Cada canción tiene un alma. Yo siempre lo siento así, siempre lo explico así. Creo que cada cante tiene su propia alma y cada canción tiene un alma que tú tienes que... ¿Cómo te diría? Tienes que averiguarlo, tienes que intentar descifrar, descodificar ese alma para así encarnarlo.
Cuando estoy en el escenario intento siempre eso, ¿no? Ser un canal, dejar pasar a través de mí. Y por eso es que también yo me dedico en cuerpo y alma a la música y a mi música y a esto que hago, porque es muy duro, ¿sabes? Porque es mucha disciplina y es plena dedicación. Solo vivo para mi música, en realidad. Casi no tengo vida personal, te diría, ¿no? Porque no veo mucho a mi familia, no puedo hacer planes con mis amigos. Hay muchas cosas que sacrifico por el camino, pero siempre pienso que no hay otra forma si realmente quiero hacerlo al nivel que quiero hacerlo y quiero que esté mi música y mi trabajo sea como me lo imagino, tengo que siempre estar tan dedicada, ¿no? Y por eso intento siempre, pues, como te digo, ¿no? Pues cuidarme tanto, tanto física como mentalmente, como emocionalmente, porque así puedo ser el mejor canal que puedo ser para transmitir y explicar todo eso que hay detrás, ¿no? de cada canción. Cette émotion, toi tu la donnes, mais tu la procures aussi aux gens qui te regardent et qui t'écoutent. Et hier, je suis venue te voir à ton concert à Wheel of Green, un festival parisien. Et il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de monde, ça allait très loin. Et les gens étaient silencieux quand tu chantais a cappella. Ils étaient silencieux et juste ils t'écoutaient. C'est quoi ton premier souvenir du moment où tu as donné de l'émotion à quelqu'un en chantant? Me acuerdo, tendría como unos 7, 8 años y estaba en una reunión familiar con toda la familia por parte de mi padre. No nos solíamos ver mucho, como una vez al año o así que no tenía tampoco como un vínculo súper fuerte con esa parte de la familia, pero mi padre me pidió que cantara cuando terminamos de comer y no sé, me puse a cantar lo primero que había aprendido en la televisión, en casa, ¿sabes? Viendo un programa de televisión, me acuerdo que sonaba una canción, me la aprendí esa semana, la iba cantando por casa, mi padre me pidió que la cantara. Me da mucha vergüenza, siempre me pongo muy nerviosa antes de cantar, ¿no? Pero aunque estaba nerviosa dije, bueno, vale, entonces me puse a cantar y terminé de cantar la canción, canté con los ojos cerrados, me acuerdo, y terminé de cantar la canción y abrí los ojos y toda la familia, todos los miembros de la familia estaban llorando. They were all crying, and I was like, I couldn't understand, and in that moment I was like, why are they crying? Why they cry? I didn't understand, you know, but then, como al cabo de un tiempo, me di cuenta de que eso era una forma de comunicarme que yo podía usar, perfeccionar, aprender a usar y que ese era mi cometido, honestamente. Es que te lo juro que yo siento que yo nunca he sentido que hubiera un plan B. ¿Sabes? En mi vida siempre he pensado, yo tengo que hacer música. No hay otra cosa que tenga más sentido que hacer música en mi vida. Y no me imagino haciéndolo de otra manera, yo me muero si no hago música. No sé cómo va a ser mi camino, no sé si va a ser tocar en bares, si va a ser tocar en teatros, si va a ser tocar en estadios, pero lo que sí que tengo claro es que voy a hacer música, siempre, y la música la que yo creo. Y mi voz es mi instrumento principal, me encanta tocar el piano o la guitarra para componer, etc., pero la voz es, no sé, creo que es la expresión más, ¿cómo te diría?, más natural y genuina, ¿no?, en el hombre, usar la voz antes que todo, emitir sonido con tu voz. Tu voz es algo puro, entonces la voz para mí es una obsesión, me encantan las voces en general, me gusta mucho fijarme en las voces de las personas. De hecho, el Malquerer es todo voces. Si te fijas, todo el rato son voces de diferentes texturas, pero voces todo el tiempo. Yo que tanto te cambié. Quand tu étais petite, tu as grandi dans une banlieue de Barcelone, dans laquelle il y avait des constructeurs automobiles. Et dans tes clips, dans tes morceaux, il y a des motos et il y a des camions partout. Ça te vient de là, cette passion pour les moteurs? Oui. My parents, they used to ride bikes. Also, it's so true that yo vivo en San Esteban Sarrubidas,
this small village surrounded by polígono industrial, mucho polígono industrial. Entonces, aparte camiones, siempre había camiones, siempre camioneros. Ese entorno es en el que yo he crecido y creo que me ha creado como un imaginario visual. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle. Que creo que en Malamente está muy bien reflejado. El director también era catalán, el director, bueno, based en Cataluña, no catalán, pero based en Cataluña, y sabía muy bien de lo que le estaba hablando cuando le propuse a Nico Méndez de Canadá. Le propuse, quiero hacer un vídeo para esta canción, me imagino camiones, me imagino usar elementos visuales de nuestra cultura, pero revisitados. Y a lo mejor, pues cuando yo le propuse esto, luego él vino con una idea de esa moto, que esa moto al final pues representara como un toro, ¿no? Y que al final pues es una metáfora. Esa imagen de toreo, que no es toreo, pero de toreo, que al final es como una metáfora para esa historia de amor que hay detrás de Malamente, y por esa historia del mal querer. ¿No? Entonces creo que es revisitando elementos que forman parte de mi cultura, pero desde un lugar distinto, descontextualizándolo, yo creo, ¿no? Y al final, de hecho, yo estoy en la moto y me pongo la piel del toro. Y creo que Malamente tiene que ver con eso. También, si hay un símbolo religioso visual en alguno de mis vídeos, tiene que ver porque mi abuela me llevaba a misa cuando yo era pequeña algunas veces y aún me acuerdo de eso, ¿sabes? Y el peso de todas estas vivencias aún lo llevo, ¿sabes? Y por eso escribo como escribo o los vídeos son como son. Tienen un sentido por las vivencias que he tenido. Pero hay veces que también me gusta que haya fantasía, como Haute Couture. El último vídeo, el de Haute Couture que ha salido. Es un vídeo que tiene que ver pues con referencias a Tarantino, sentido del humor, sin duda, pero también fantasía. No es que yo haya crecido en un, no sé cómo decirte, en un entorno así, porque es un entorno de fantasía, es imposible. Pero a la vez, pues, también tiene que ver con el nail art, que tantos años he estado alrededor de artistas que hacen estas obras de arte, ¿no? De uñas y creo que también es bonito al final, pues, reivindicar el nail art como un arte más, y creo que al final mis vídeos tienen que ver siempre con eso, con todo aquello que me apasiona y poniéndolo sobre la mesa sin prejuicio. Tu parlais de tes ongles dans tous tes clips. T'as toujours des ongles incroyables, magnifiquement manucurés. Qu'est-ce qui travaille tes ongles? Usually a friend of mine from Barcelona, Maritza. She does my nails, and every time she does my nails, we talk so much because it takes a lot of time. You have to be patient. It's like a ritual, and it feels like, you know, like we're friends. So it's so cool that I can have these moments because I'm always muy ajetreada, corro mucho, siempre haciendo muchas cosas, trabajando mucho. Y ese momento siempre es parar y sentarte, recibir la energía de la otra persona. Durante mucho rato estás con la palma de la mano de la otra persona así. Y tener paciencia para ir colocando cada detalle, cada piedra, cada cristal, los dibujos. Si te hacen dibujos, por ejemplo, pues la paciencia, el mimo. Es una obra de arte, ¿sabes? Y lo más fuerte es que solo dura un mes. Al cabo de un mes, ya está, ¿sabes? Ya no tienes más, nunca más las vuelves a tener iguales, nunca van a ser iguales. Y a la vez es un símbolo de fuerza, ¿no? Para mí, es algo muy personal, pero para mí es un símbolo de feminidad radical y extrema, de fuerza, de agresividad también a veces, es como un arma. Entonces a mí me gusta mucho, por eso siempre las uñas con tanto detalle, y porque yo he crecido también viendo nail art, croquet me encanta, hay tantas artistas, ¿sabes?, como alrededor del mundo que hacen cosas increíbles, que hacen pinturas en las uñas, y es increíble. Et c'est vrai que quand tu danses aussi, tu bouges beaucoup tes mains, et ça accentue tes mouvements, j'ai l'impression. Absolutely, yes, it makes my hand longer and the movements look bigger. What is your best movement with your My hand? best? Yeah.
With the hands? Oh, On flamenco. I don't know, but I would say I learned this one with my master. She taught me this one, flamenco hands, like moving them very, very, very slow. Ok. I learned it, and I always have that in my mind. You know, when I think about flamenco movement, the hands are very important. Have a lot of expression. So we have to practice. Yes. I have to practice. I think Thank you very much, Rosalia. Thank you. It was a very much. pleasure. Thank Thank you. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai les cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.